Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces con esta presentación sobre la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky se llama teoría sociohistórica o también la pueden encontrar con el nombre de teoría histórico-cultural. Principalmente esta va a ser una clase de exposición de los conceptos generales de la teoría y de contextualización de algunas características generales de Vygotsky y del contexto en el cual elabora y desarrolla su teoría. Bueno, Vygotsky fue un psicólogo ruso que vivió muy poquitos años, nació en 1896 y murió en 1934, vivió tan solo 37 años. Fíjense ustedes la importancia y la relevancia de los aportes que ha logrado hacer en tan poquito tiempo. Siempre nos queda la duda de qué hubiese podido desarrollar Vygotsky si vivía un tiempito más, pero bueno, la realidad es que en estos pocos años hizo investigaciones muy relevantes, muy interesantes, que incluso hoy en día se siguen utilizando o se siguen tomando como base para la elaboración de otras propuestas o de otras teorías. Bueno, Vygotsky no solo hizo aportes con respecto a la psicología en general y específicamente con la psicología del desarrollo, sino que también hizo aportes vinculados con el arte, específicamente con el teatro, también con la educación en general y también con la formación docente, es decir, supo dar clases en estudiantes que posteriormente iban a ser docentes, y también trabajó en educación especial, es decir, estudió el desarrollo en aquellas personas que justamente presentaban algún tipo de alteración en el mismo. También es importante aclarar que la teoría de Vygotsky surge en un contexto en el cual había que dar respuestas científicas a los problemas que estaba atravesando la Unión Soviética, ¿sí? Tanto en educación como problemas en salud, y además tenían como objetivo aplicar el método marxista a la definición y a la investigación de los fenómenos y de los procesos psicológicos. Entonces, la teoría de Vygotsky, sus conceptos y sus elaboraciones está muy atravesada por esta ideología marxista, no solo porque era la ideología propia de la época y del contexto en el cual se encontraba él, sino también porque era una teoría y una ideología que él abrazaba y con la cual estaba de acuerdo. Entonces se encuentra muy presente a lo largo del desarrollo de toda su obra. ¿Qué era lo que intentaba explicar Vygotsky? Bueno, Vygotsky quería lograr una psicología general que pueda dar cuenta de cómo aparecen los procesos psicológicos que son específicamente humanos. Y acá se puede ver una diferencia clara con respecto a otras teorías psicológicas del aprendizaje, como por ejemplo la teoría conductista, que se basa en el principio de equipotencialidad, entendiendo que los procesos de aprendizaje son universales y por lo tanto son los mismos en todas las especies. Vygotsky se para en la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera, diciendo que, digamos, partiendo de la base de que hay una diferencia cualitativa entre las capacidades propias de los seres humanos y las capacidades de otras especies o de otros animales. Entonces, él quiere explicar cómo es que se desarrollan estos procesos psicológicos que son propios de los seres humanos, ¿sí? Bueno, Vygotsky va a proponer que el desarrollo psicológico humano va a estar conformado por dos líneas de desarrollo que son complementarias. Por un lado, la línea natural del desarrollo, y por otro lado, la línea cultural o artificial, también la pueden encontrar, del desarrollo. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Cuando hablamos de la línea natural del desarrollo, hablamos de aquellos actos o procesos que son compartidos con otros animales, ¿sí? Por ejemplo, procesos psicológicos como la percepción, como la memoria, como la atención, la inteligencia en términos más de inteligencia práctica. Entonces, todos estos procesos, dice Vygotsky, los compartimos con otros animales. Y después tenemos la línea cultural del desarrollo, que es aquella línea que es específicamente humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vygotsky va a decir, y acá se deja ver una de las características principales de su teoría, de que él va a decir, bueno, lo que nos hace humanos es que nuestra relación con la realidad, con nosotros, con el medio que nos rodea, siempre va a estar mediada por diferentes elementos que luego se van a convertir en signos. Y acá para explicar esto, Vygotsky hace una analogía entre lo que es el uso de la herramienta y la incorporación de los signos en nuestro desarrollo, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, digamos, con la aparición de las herramientas se permite instaurar la noción de trabajo, que es una noción fundamental en el desarrollo de muchas sociedades humanas. ¿Por qué? Porque con la herramienta el ser humano deja de depender directamente de la naturaleza, sino que puede actuar intencionalmente sobre la naturaleza. Entonces Vygotsky va a decir, bueno, así como la herramienta transforma nuestra relación con el medio, y la relación de trabajo con el medio y con la naturaleza,
La utilización y la aparición de signos va a transformar también nuestra relación y a modificar nuestra relación con los otros y por lo tanto también nuestros propios procesos psicológicos, ¿sí? Cuando hablamos de signos hablamos de un elemento que representa algo. Y algo fundamental que para Vygotsky va a ser una diferencia totalmente relevante en el desarrollo de los seres humanos es justamente la aparición del lenguaje. El lenguaje es algo que es específicamente humano, que es un sistema de signos, ¿sí? Y él va a decir, bueno, es el lenguaje, esta utilización del lenguaje propio, digamos, que lo podemos desarrollar porque somos seres humanos y porque estamos insertos dentro de una sociedad específica y dentro de una cultura, va a ser aquello que le va a dar esta característica distintiva al desarrollo propio de los seres humanos, ¿sí? Entonces, así como tenemos dos líneas del desarrollo que propone Vygotsky, por un lado la línea natural, que son aquellos actos o procesos que compartimos con otras especies, y por otro lado la línea cultural del desarrollo, que es aquella específicamente humana que requiere de la incorporación de signos y de actos instrumentales. A su vez, cada una de estas líneas de desarrollo va a dar lugar a diferentes procesos psicológicos. Los procesos psicológicos propios de la línea natural del desarrollo son procesos psicológicos elementales, y Vygotsky va a decir, bueno, esta línea cultural del desarrollo va a dar lugar a los procesos psicológicos superiores, que recordemos, son aquellos que son específicamente humanos. Entonces, decíamos hace un ratito que la línea cultural y la línea natural del desarrollo son complementarias. ¿Por qué? Porque Vygotsky va a decir, bueno, la incorporación de estos signos que desarrollamos histórico y culturalmente, ¿sí?, cambian la naturaleza y la expresión de estos procesos psicológicos elementales, dando lugar a los procesos psicológicos superiores que son específicamente humanos. Es decir, el hecho de que seamos seres humanos, que estamos dentro de una cultura, que desarrollamos, por ejemplo, un lenguaje, que incorporamos un conjunto de signos, va a hacer que se reorganicen estos procesos psicológicos elementales que compartimos con otras especies. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Pero un poco él decía, bueno, el funcionamiento intelectual humano tiene como características que siempre está esta mediación semiótica. Él va a decir, bueno, así decíamos que establece una analogía entre el uso de la herramienta y el uso de los signos. Él dice, bueno, así como la herramienta está orientada externamente y quiere modificar el medio más bien físico, la utilización de signos lo que hace es mediar y actuar como un mediador en mi relación con los otros, y vamos a ver también en mi relación conmigo mismo. Suena un poco raro esto, pero ya vamos a explicar un poco de qué se trata, ¿sí? Bien, entonces decíamos, la línea natural del desarrollo da lugar a procesos psicológicos elementales y la línea cultural del desarrollo da lugar a procesos psicológicos superiores, que son aquellos que son específicamente humanos. A su vez, dice Vygotsky, los procesos psicológicos superiores se dividen en rudimentarios y en avanzados. Los rudimentarios hace referencia a la internalización, vamos a ver un poquito más adelante qué es internalización, pero podríamos pensar que hace referencia a la incorporación de sistemas de mediación que están utilizados en actividades sociales más bien generales, como por ejemplo el habla, ¿sí? Y dice, depende del contexto perceptivo en el que se desarrollan. O sea, vamos a adquirir diferentes tipos de lenguas en función del contexto en el cual estemos. Y los procesos psicológicos superiores avanzados hace referencia a esas formas de mediación que no son propias de contextos más generales como el habla, sino que son propias de contextos más específicos y que requieren un mayor grado de abstracción y son mucho más descontextualizadas. Y el ejemplo que da Vygotsky es, por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Se adquieren en contextos más específicos, como por ejemplo el aprendizaje de la lectoescritura dentro del ámbito más bien escolar o académico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se relacionan estos procesos psicológicos superiores o elementales? Bueno, Vygotsky lo que ofrece es una explicación, que está en los textos, pero la traemos acá también, y dice, bueno, nosotros podemos tener, digamos, en cuanto a procesos elementales, decíamos la atención, la percepción, la memoria, podemos pensar que hay dos estímulos que se relacionan en términos más bien conductistas. Tenemos un estímulo A, tenemos un estímulo o una respuesta B, y entonces sabemos que siempre que aparece A, habitualmente tiende a aparecer B. Entonces establecemos esa asociación
casi como un condicionamiento, dice Vygotsky, ¿no? Esto podría ser algo que compartimos con otros animales, ¿no? Esto sería en términos de procesos psicológicos elementales. Pero ¿qué pasa? A su vez, tenemos la incorporación acá de X. ¿X qué vendría a representar? Vendría a representar aquello que está mediando entre un estímulo y otro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero recordar algo, ¿no? Dice Vygotsky tal ejemplo de si yo quiero recordar algo, me pongo una piedrita en el bolsillo y entonces cada vez que meto la mano en el bolsillo, esa piedrita me hace acordar que tengo que hacer tal cosa, supongamos. ¿No? Entonces, esa piedrita está actuando como un signo, como un mediador entre estos dos estímulos A y B. O supongamos que, no sé, yo siempre uso este anillo en este dedo y entonces quiero recordar algo y lo que hago es cambiarme el anillo y me lo pongo en otro dedo y en otra mano. Entonces cuando me miro digo, ah, es verdad, tenía que hacer esto, ¿no? Entonces aparece este elemento que está mediando entre estos dos estímulos. Y entonces dice, bueno, esta relación, este proceso psicológico elemental que decíamos recién el ejemplo, se podría producir en términos de un condicionamiento simple, se reorganiza, ¿por qué? Por la incorporación de signos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, la incorporación de signos permite reorganizar los procesos psicológicos elementales, dando lugar a los procesos psicológicos superiores. Entonces acá lo vemos como esta simple asociación de estímulos se reorganiza y adquiere otro sentido por la incorporación de este signo que va a mediar, que va a estar mediando entre estos dos estímulos. Entonces, esta es la relación que Vygotsky propone para los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores. Y también propone en qué se diferencian. Y él va a decir, bueno, está bien, los procesos psicológicos superiores, ¿sí?, implican una regulación voluntaria, es decir, los podemos regular intencionalmente, si se quiere, ¿sí?, implican una realización consciente, tienen una naturaleza social y están mediados por sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en cuanto a una regulación voluntaria, por ejemplo, supónganse que voy caminando por la calle con mi perro, ¿no? Siempre doy este ejemplo que a mí me lo dieron en una clase y me pareció muy esclarecedor. Voy caminando por la calle con mi perro. Recuerdan que decíamos, los procesos psicológicos elementales los compartimos con otras especies, por ejemplo, la atención, ¿no? Entonces voy caminando con mi perro y escucho un silbido. Mi perro no tiene la posibilidad o creo que no tiene la posibilidad de regularlo voluntariamente, entonces probablemente por una asociación de estímulos, por un condicionamiento de que yo habitualmente lo llamo con un silbido, cuando escucho el silbido se va a dar vuelta. En cambio, yo, que soy un ser humano, ¿qué pasa? Tengo la posibilidad de regular voluntariamente ese proceso de atención y por ahí elegir, ¿será que me está silbando alguien que yo conozco? Me doy vuelta, puede ser que me esté encontrando con alguien, mejor no me doy vuelta porque no sé quién será, ¿no? Puedo realizar esta regulación consciente de este proceso, que si bien es elemental, adquiere una cierta reorganización y unas características distintivas en función de que se desarrolla dentro de los humanos. En cuanto a la realización consciente de los procesos psicológicos superiores, Vygotsky dice que esta realización consciente lo hago utilizando herramientas y signos que los oriento hacia mí mismo, ¿sí? Cuando Vygotsky habla de conciencia, ¿sí?, no habla de conciencia en los términos que quizás nos imaginamos o que entendemos habitualmente, sino que para él la conciencia es el contacto social con uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el lenguaje para regularme, para decirme, bueno, a ver, espera, date vuelta, no te des vuelta, estoy utilizando ese signo, ese mediador, pero no para relacionarme con otros, sino que lo estoy utilizando orientada hacia mí misma. Entonces, en esos términos, Vygotsky dice, bueno, los procesos psicológicos superiores, a diferencia de los elementales, implican una regulación voluntaria, que es lo que les decía recién, una realización consciente en términos de que esas herramientas y esos signos los oriento hacia mí mismo, no hacia una relación con otros, sino hacia mí mismo. A su vez, tienen una naturaleza social, solo son posibles los procesos psicológicos superiores, ¿por qué?
porque se realizan con otras personas. Vamos a ver esto, que Vygotsky lo explica muy bien en el concepto de internalización, pero los procesos psicológicos superiores surgen surgen netamente porque se desarrollan en contacto con otras personas. Y esto es una característica muy importante de la teoría de Vygotsky, porque le va a dar mucha importancia al contacto con otros. Ya lo vamos a ir especificando un poquito más. Y a su vez está mediado por signos que decíamos recién, y lo explicamos un poquito, esto genera una reorganización funcional de estos procesos psicológicos elementales. Bien, vamos a frenar un poquito acá y vamos a continuar después en la otra grabación.